el día sábado. Causales de improcedencia, creo. No, Listo. los casos especiales de procedibilidad. Hablamos de las tutelas contra acciones del Poder Legislativo en habeas data y ahí nos quedamos. Más o menos. Es correcto. Listo. Muy bien. Perfecto. En consecuencia, lo que nos queda a nosotros por analizar son dentro de los casos especiales de procedibilidad, la tutela en contra de providencias judiciales, para luego analizar trámite de acción de tutela y finalmente sentencia de acción de tutela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amigos? ¿De acuerdo? Sí. Listo. Excelente. Sí, señor. Entonces, en relación con tutela en contra de providencias judiciales, únicamente vamos a referir la metodología vigente de la Corte Constitucional para examinar las tutelas en contra de las decisiones judiciales. Esa metodología fue diseñada mediante la sentencia C590 del año 2005. Esa metodología parte de las siguientes premisas. Premisa 1. La tutela en contra de providencias judiciales procedente siempre que se acrediten todos los requisitos genéricos de procedibilidad. Premisa 2. Tutela en contra de providencia judicial prosperará siempre que, además de los requisitos genéricos de procedibilidad, se acredite al menos un requisito específico de procedibilidad. Premisa 3. En todo caso, la tutela solo procede de manera excepcional en contra de providencias judiciales. ¿Cuáles son los requisitos genéricos de procedibilidad? Son fundamentalmente los siguientes. En primer lugar, relevancia constitucional. Esto es que el asunto, que el objeto de la tutela tenga por objeto, o que la tutela tenga por objeto una cuestión de relevancia constitucional, una cuestión relacionada con la amenaza o vulneración de un derecho fundamental. En otras palabras, que la tutela no simplemente se limite a controvertir una cuestión de naturaleza meramente legal. Segundo, agotamiento de todos los recursos. Esto es que el accionante hubiera agotado todos los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, en contra de la providencia judicial, respecto de la cual está ejerciendo la acción de tutela. Tercero, requisito de inmediatez. Como nosotros lo señalábamos en la clase anterior, ni el artículo 86 de la Constitución ni el decreto 2591 de 1991 prevén un término para el ejercicio de la acción de tutela. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la tutela, habida cuenta del principio de inmediatez, debe ser ejercida dentro de un término razonable y proporcionado. Ese término razonable y proporcionado es aproximadamente 6 meses. Esos 6 meses no son un término de caducidad, sino que son un término a la luz del cual es posible valorar la razonabilidad y la proporcionalidad del ejercicio de la acción de tutela. Y esto implica que puede existir la hipótesis en la cual una tutela interpuesta por fuera del término de 6 meses sea considerada una tutela que satisface el requisito de inmediatez en la medida en que fue ejercida dentro de un término razonable y proporcionado. Cuarto requisito: efecto determinante de la irregularidad procesal. Este requisito consiste en que siempre que se esté alegando una irregularidad procesal, es necesario acreditar no solamente que el juez incurrió en una irregularidad procesal, sino que esa irregularidad procesal surtió efectos determinantes en la decisión judicial que se cuestiona. Quinto requisito: identificación de los hechos y alegaciones dentro del proceso ordinario. Esto es que la acción de tutela dé cuenta de los hechos y de las actuaciones del juez ordinario que dieron lugar a la amenaza o vulneración del derecho fundamental. Y sexto requisito, que la providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de tutela. Y este último requisito es un requisito clave, habida cuenta de que, de no ser así, pues los debates jamás concluirían, en la medida en que procedería tutela en contra de sentencias de tutela y así sucesivamente. Solo existe una excepción conforme a la jurisprudencia constitucional en relación con esta regla, y esa excepción fue desarrollada a partir de la sentencia SU 627 del 2015. Esa excepción son las sentencias de tutela fraudulentas. En otras palabras, sí procede la acción de tutela en contra de sentencias de tutela cuando estas sentencias de tutela sean sentencias de tutela fraudulentas. Esos son los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. ¿Tienen alguna pregunta? Amigos, ¿ustedes me están escuchando?
Sí, señor. Ay, profe. Sí, profe, tenemos el micrófono apagado. Listo, excelente. Cuando no me escuchen, Todo me avisan. claro. Por eso aquí, con un monólogo harto y ustedes perdiéndose contenido. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Listo, profe, no, tranquilo. Estupendo, vale. ¿Cuáles son los requisitos de la tutela en contra de providencias judiciales? Me refiero a los requisitos específicos. Son fundamentalmente los siguientes. Primero, defecto orgánico. El defecto orgánico se configura siempre que un funcionario judicial profiere una decisión y carece de competencia para proferir esa decisión. En otras palabras, cuando la decisión judicial controvertida es proferida por un juez que carece de competencia para el efecto. Segundo, defecto sustancial. El defecto sustancial tiene que ver con las normas sustanciales aplicables al caso concreto y se configura en alguna de las siguientes hipótesis. Primero, cuando el juez ordinario fundó su decisión en una norma inaplicable al caso porque estaba derogada. O segundo, norma inaplicable al caso porque fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Tercero, norma inaplicable al caso porque es una norma que, si bien no ha sido declarada inconstitucional, en el caso concreto era inconstitucional. Recuerden ustedes la diferencia entre inconstitucionalidad en abstracto e inconstitucionalidad en concreto. Cuarto, porque si bien era una norma que estaba vigente y que no había sido declarada inconstitucional, era una norma inaplicable al caso concreto porque no regula el supuesto fáctico al cual se aplica. Por último, se configura defecto sustantivo siempre que la norma es una norma aplicable al caso concreto y no ha sido declarada inconstitucional, pero fue interpretada de manera contraevidente. Esas son las hipótesis de defecto sustancial. Tercer defecto, defecto procedimental. Este defecto se configura en tres hipótesis. Primero, cuando el juez ordinario omite una etapa procesal. Segunda, cuando el juez ordinario Profe, disculpe, ¿cómo se llama esta última que está describiendo? defecto procedimental. El defecto procedimental se configura en tres hipótesis. Primero, cuando el juez ordinario omite una etapa procesal. Segunda, cuando el juez ordinario incurre en exceso ritual manifiesto. Esto es, le da prevalencia a las formas procesales respecto del derecho sustancial. Tercera, cuando el juez ordinario incurre en dilación injustificada en la toma de decisiones judiciales o en el cumplimiento de las mismas. Sobre esta última hipótesis es necesario resaltar que no toda dilación da lugar a un defecto procedimental. Únicamente se configura defecto procedimental cuando se trata de una dilación injustificada. Cuando se trata de una dilación injustificada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Defecto fáctico. El defecto fáctico tiene que ver con la valoración de las pruebas. Se incurre en defecto fáctico en cualquiera de las siguientes tres hipótesis. Primero, cuando el juez omite practicar una prueba determinante para resolver el caso concreto. Segundo, cuando el juez omite valorar una prueba determinante para resolver el caso concreto. Es decir, la prueba obra en el expediente, pero el juez no la valora. Y es una prueba determinante para resolver el caso concreto. Tercera, cuando el juez valora la prueba, pero la valora de manera irracional. La valora por fuera de los causos racionales. En esas tres hipótesis incurre en defecto fáctico. Quinto defecto, error inducido. El error inducido es un error Profe, muy... perdón, Sí, adelante. profe, lo irracional, ¿cómo se determina? Siempre y cuando sea contrario a la razonabilidad. Me explico. Okay. Un ejemplo muy reciente. Hace poco se resolvió en contra de una providencia judicial penal en la cual se habían absuelto al acusado. Se absolvió al acusado. ¿Cierto? Una sentencia penal absolutoria. Y esa sentencia se fundó en que no existía prueba en el expediente que acreditara, más allá de toda duda razonable, que el acusado había incurrido en homicidio. Sin embargo, la valoración probatoria en la cual se fundó esa conclusión era una valoración probatoria irracional. Era una valoración irracional porque era contraria a la razón. Me explico. Existían tres testigos
o 3 testigos rindieron testimonio en ese proceso y dijeron que vieron al accionante al acusado accionar el arma de fuego en contra del occiso. Por las condiciones de visibilidad, por las condiciones psicológicas, por las condiciones del terreno, etcétera, etcétera, esos testimonios no fueron desvirtuados. Sin embargo, el juez penal consideró que por las circunstancias del terreno y por la distancia entre los testigos y el acusado, le restó credibilidad a esos testimonios. Eso de manera contravidente, y eso de manera contravidente porque estaba acreditado que la distancia entre los testigos y el acusado era de 10 metros, pero además que no existía ningún obstáculo visual entre los testigos y el acusado, que las condiciones de visibilidad eran perfectas porque eso fue a las 11 de la mañana, y que los testigos tenían una visión más o menos 20-20. Entonces vea usted cómo la valoración de la prueba fue una valoración contraria a la razón. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Es decir, un poco una valoración contraria a las reglas de la lógica y de la sana crítica. ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe. Muy bien, excelente. Gerson, adelante. No, tengo la presentación, no me lo deja hacer porque es que yo utilicé esa presentación, yo tengo esa presentación en Prezi, y en Prezi no me deja pasarlo aquí, no me deja proyectarlo, no me deja compartir pantalla de Prezi en el celular. Yo estoy en 200. Andrés, yo la tengo y la estoy siguiendo, no sé si yo pueda compartir pantalla. Perfecto, o si quieren, pues, si todos tienen la presentación, pues la pueden ir siguiendo también, como quieran ustedes, por mí no hay problema. Si quieren... ¿Cómo? Ya le digo. Es la diapositiva 278. Pero si la puedes compartir, Alejandro, gracias. Ya estoy mirando, ya estoy mirando. Listo. Alejandro, por favor, si necesitas algún permiso, me dices para hacerlo, ¿vale? Es que no encuentro la opción. Está al lado de salir, dice comparte, ¿no? ¿Listo? ¿Podemos continuar o esperamos a que Alejandro ubique la presentación? Ay, sí, listo, es que no encontré la opción. Sigamos, profesor. Bueno, muy bien. Perfecto. Error inducido. El error inducido se configura en 3 hipótesis. O mejor, se configura cuando se acrediten 3 requisitos. No se configura en 3 hipótesis, sino que se configura cuando se acrediten 3 requisitos. Primer requisito. Cuando exista una providencia judicial que no vulnera el debido proceso. Una providencia judicial respetuosa del debido proceso. Segundo requisito, pero vulnera otros derechos fundamentales distintos al debido proceso. Tercer requisito. Esa vulneración de derechos fundamentales es consecuencia de que la decisión judicial fue condicionada por la actuación de otros órganos estatales. En otras palabras, el juez no incurrió en ningún hierro. Esa decisión del juez vulnera derechos fundamentales en la medida en que fue condicionada por la actuación de otros órganos estatales. ¿Vale? ¿Cuál es este caso? Este caso normalmente ocurre en los procesos de naturaleza mixta. Los procesos de naturaleza mixta son aquellos en los cuales existe una fase administrativa y luego existe una fase judicial, como por ejemplo los procesos de expropiación urbana o los procesos de adopción, o etcétera, etcétera, etcétera. En esos procesos normalmente las decisiones de los jueces están condicionadas por las decisiones previas adoptadas por la administración, por ejemplo dictámenes periciales, por ejemplo dictámenes psicotécnicos, etcétera, socioafectivos, socioeconómicos, etcétera, etcétera, de las autoridades administrativas. Y por tanto,
y por tanto el sentido de las decisiones de esos procesos judiciales va a depender del sentido de las actuaciones administrativas. Consecuencia, si esas decisiones judiciales vulneran derechos fundamentales, esa vulneración de derechos fundamentales, si bien de manera directa es atribuible al juez, de manera indirecta es atribuible al error, digamos, o si bien es atribuible al juez, es atribuible al juez a título de error inducido, esto es, a título del error en el cual la administración hizo incurrir al funcionario judicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Siguiente causal específica de procedibilidad. Desconocimiento de precedente. El desconocimiento de precedente se configura siempre que se reúnan tres requisitos. Primero, se acredita la existencia de un precedente judicial. Segundo, que el juez no aplicó ese precedente al caso concreto. Tercero, que el juez no ofreció ninguna razón para apartarse de ese precedente. En otras palabras, existe un precedente que no fue aplicado al caso concreto de manera injustificada. En esas hipótesis se configura desconocimiento de precedente. Por último, la violación directa de la Constitución, esto es la violación directa de alguno de los contenidos normativos de la Constitución, es considerada también un defecto específico de procedibilidad que daría lugar a dejar sin efectos la decisión judicial. Esa es la metodología diseñada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para examinar no solo la procedencia, sino la vocación de procedibilidad de una tutela en contra de una decisión judicial. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Yo no. No. Muy bien. Trámite de la acción de tutela. Siguiente tema, tema sexto. El artículo 86 y el decreto 2591 de 1991 prevén los principios de la acción de tutela. En particular, el artículo 3 prevé que la acción de tutela se adelantará en virtud de los principios de informalidad, sumariedad e impulso oficioso. Esto es, la acción de tutela es un trámite informal, es un trámite que se impulsa de manera oficiosa y es un trámite sumario. Está sometido a las formalidades de los procesos ordinarios. Y esto es así en la medida en que la justicia constitucional no es rogada, y por tanto en la justicia constitucional no opera el principio de congruencia, ¿cierto? Esa informalidad del trámite de acción de tutela se aplica al mismo escrito de acción de tutela, ¿cierto? Entonces, el escrito de acción de tutela es un escrito informal, en el cual el accionante únicamente debe poner de presente la situación de amenaza o vulneración de sus derechos y señalar quién es el sujeto que debe responder por esa amenaza o vulneración para que se entienda presentada una acción de tutela. En relación con la admisión de la acción de tutela, los jueces tienen facultades especiales. Las facultades especiales son, fundamentalmente, corregir la demanda. 2, integrar debidamente el contradictorio. Y 3, yo veo que se me... ¿Amigos? Sí, se ve extraño. Muy extraño. Pues si quieren seguir con esa presentación, pues sigan. De pronto se pueden confundir un poco más porque se está moviendo como para adelante y hacia atrás de manera descoordinada, pues. Pero como quieran. Si quieren, yo les sigo hablando y ustedes van captando lo que quieran ahí de la presentación. Pero Sí, señor. lógico, Sí, pues tal vez no se fíen tanto la presentación. Vale, muy bien. Al momento de admitir la demanda, el juez de tutela tiene facultades para corregir la demanda, tiene facultades para integrar debidamente el contradictorio y tiene facultades para preguntarle al accionante que corrija la demanda, es decir, que preguntarle al accionante el sentido de su solicitud. Ahora, en materia probatoria, los jueces de tutela tienen especiales facultades probatorias. Y esas especiales facultades son consecuencia de que los jueces de tutela, tienen que armonizar entre dos deberes. De un lado, el deber de fallar con base en pruebas y de otro lado, el deber de darle un trámite informal y sumario a la acción de tutela. Por esa razón es que los jueces tienen amplias facultades para recolectar pruebas.
En consecuencia, los jueces, por ejemplo, pueden a la hora de recolectar pruebas, recolectarlas mediante llamadas telefónicas, es decir, de manera abiertamente informal, ¿cierto? O los jueces pueden requerir informes sobre los hechos y si no se allegan los informes, dar por cierto los hechos respecto de los cuales se está preguntando. O incluso los jueces pueden distribuir la carga probatoria en atención a quién está en mejores condiciones de probar qué. ¿Tienen alguna pregunta en relación con el trámite, queridos amigos? No, señor. Excelente. Muy bien. El trámite de la acción de tutela en primera instancia es un trámite que dura 10 días a partir del momento de la presentación de la acción de tutela y es un trámite al que, a la luz de la jurisprudencia constitucional, aplican de manera supletiva las reglas del CGP. Sentencia de acción de tutela, séptimo punto de nuestra clase. La sentencia de acción de tutela sigue las reglas generales de la sentencia en los procesos ordinarios. ¿Qué significa esto? Son documentos que tienen una parte emotiva y una parte resolutiva, que dentro de la parte emotiva tienen dos tipos de argumentos, unos argumentos considerados razones de la decisión y otros argumentos que son unos argumentos accesorios. Lo único que surte efectos vinculantes de la sentencia de tutela son los argumentos considerados ratio decidendi, esto es razón de la decisión, y las órdenes dictadas en la parte resolutiva de la sentencia. Una sentencia de tutela puede ser de tres tipos. Puede ser una sentencia que declara la improcedencia de la solicitud. ¿Cuándo? Cuando se incurrió en alguna de las causales de improcedencia. Dos, una tutela que niega, una sentencia que niega el amparo. O tres, una sentencia que concede el amparo. Concentrémonos en esta última, pues porque las dos son muy fáciles. O declara improcedente o niega el amparo. La sentencia que declara procedente y que concede el amparo es una sentencia que, además de declarar vulnerados los derechos fundamentales, debe disponer órdenes que conjuren la amenaza o la vulneración del derecho fundamental. Esas órdenes, por regla general, son órdenes simples. Por regla general, son órdenes simples. En relación con las órdenes simples, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que son simples en la medida en que son órdenes de dar, hacer o no hacer. Es decir, son órdenes que imponen una obligación de contestar un derecho de petición, entregar un medicamento, pedir disculpas, abstenerse de violar la intimidad. Órdenes simples, dar, hacer o no hacer. Esas órdenes, conforme a la jurisprudencia, deben ser órdenes razonables y efectivas para la protección del derecho fundamental. Por regla general, los efectos de las sentencias de tutela son efectos interpartes. Efectos interpartes. Solo de manera excepcional, las sentencias de tutela surten efectos interpares o intercomunes. Ahorita vamos a ver cuándo. Y solo de manera excepcional, las sentencias de tutela contienen órdenes estructurales de protección de derechos. Para que una sentencia de tutela surte efectos interpares o intercomunes, es necesario acreditar al menos 5 requisitos. Primero, el juez de tutela debe evidenciar que existe un número plural de sujetos que están en la misma condición del accionante. Y están en la misma condición del accionante en la medida en que se les han vulnerado los mismos derechos fundamentales. En la medida en que el hecho generador de la vulneración de los derechos fundamentales es el mismo. En la medida en que el sujeto responsable de la vulneración es el mismo. Y en la medida en que todos esos sujetos tendrían la misma pretensión de amparo
respecto del sujeto responsable de la vulneración. Me explico. Supóngase que la Universidad Externado de Colombia decide que a los graduandos de la maestría 2022-2023, quienes ya cumplieron todos sus requisitos para el grado, únicamente va a entregarles el grado en el año 2026. Pregunta, ¿esa decisión amenazaría o vulneraría algún derecho fundamental de ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Amigos. ¿Cuál? La confianza legítima, no sé. Muy seguramente algunos dirían, oiga, de un lado el derecho a la educación, ¿cierto? El derecho a la educación, porque el derecho a la educación implica también que las autoridades educativas deben expedir los títulos de manera pronta una vez se culminen los programas académicos. Pero alguien diría también, oiga, la confianza legítima. Y la confianza legítima, pues porque yo culmino un programa académico y cumplo los requisitos, pues miras a que de manera pronta me otorguen los títulos correspondientes. Alguien diría, eventualmente eso podría incidir en el derecho al trabajo. Muchos de ustedes están haciendo esta maestría para mejorar sus escalas, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa decisión, Melba toma la decisión de interponer una acción de tutela en contra de la Universidad Externado de Colombia para que un juez de tutela obligue al externado a entregar los títulos de manera pronta y oportuna. Pregunta, ¿será que en ese caso se reunirían esos 5 requisitos para dictar efectos interparios o efectos intercomunes? Muy seguramente algunos de ustedes dirían, sí, claro. Y sí, claro, ¿por qué? Porque es que en la misma situación de Melba están el resto de 20 punta de alumnos de esta especialización. ¿Por qué? Porque a ellos se les vulneró los mismos derechos fundamentales, a toda la educación. ¿Por qué? Porque el responsable de la vulneración es el mismo sujeto, la Universidad Externada de Colombia. ¿Por qué? Porque el hecho generador de esa vulneración es el mismo, la decisión de la Universidad Externada de Colombia de únicamente expedir el grado 3 años después de haber culminado el programa. ¿Y por qué? Porque razonablemente todos ustedes tienen la misma pretensión de amparo de sus derechos. Cuando se reúnan esos requisitos, la Corte Constitucional dicta efectos interpares o efectos intercomunes. Y aquí hay un dato clave, y es que el único órgano judicial que puede darle efectos interpares o efectos intercomunes a la sentencia de tutela es la Corte Constitucional. Ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿en qué consisten esos efectos interpares y efectos intercomunes? E incluso los no abogados dirán, ¿y qué significa esa vaina de interpartes? Este tipo se enloqueció. Interpartes significa únicamente para las partes del proceso. Interpares significa que la Corte Constitucional le ordenará al resto de jueces de la República que si tienen una tutela análoga a la tutela subexámine, la resuelvan de la misma manera en que la Corte está resolviendo ese caso. Y efectos intercomunis significa que la Corte Constitucional dicta amparo para Melba, pero ese amparo se extiende para todos los integrantes del grupo de Maestría de Derechos Humanos 2022-2023 de la Universidad Externado de Colombia que hubieran cumplido con los requisitos de grado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Amigos? Sí, sí, profe. Muy bien. Por último, las sentencias de tutela pueden surtir efectos estructurales, pueden contener órdenes complejas. ¿Qué significa una orden compleja? Lo que nosotros analizamos cuando estábamos en clase. Esto es que el juez de tutela advierte una situación de amenaza o vulneración generalizada o sistemática de derechos fundamentales y, por tanto, dispone órdenes que intervienen de manera estructural en una política pública. Bien porque no existe política pública, o bien porque existe, pero no se diseñó bien, o bien porque se diseñó bien, pero no se ha implementado bien, o bien porque se ha implementado bien, pero tiene algunos problemas en su ejecución. En esos casos, la Corte Constitucional, además de resolver la tutela de el habitante de calle Diego González en contra del distrito de Bogotá, además de resolver el caso de Diego González, interviene de manera estructural mediante una orden compleja la política pública que se está cuestionando. Eso se denominan órdenes complejas. No voy más allá porque ustedes van a tener una clase completa en nuestra maestría sobre estado de cosas de inconstitucionalidad y amparo estructural de derechos. ¿Listo, queridos amigos?
¿Sí? Sí, señor. Entonces, Sí, en conclusión, la sentencia de tutela es una sentencia que sigue las mismas reglas generales que la sentencia de los procesos ordinarios. Segundo, puede ser de 3 tipos: declara improcedente, niega o concede el amparo. Tercero, la sentencia que ampara, todas esas sentencias, perdón, surten efectos interpartes, esto es, entre las partes del litigio, entre Diego y el externado. Cuarto, solo de manera excepcional, la sentencia de tutela puede surtir efectos interpares o intercomunes. ¿Cuándo? Cuando la propia Corte lo dicte y estén acreditadas esas 5 hipótesis que mencionamos. Sexto, solo de manera excepcional la Corte Constitucional puede dictar órdenes complejas. ¿Cuándo? Cuando la Corte advierte una situación de amenaza o vulneración sistemática o generalizada de derechos fundamentales. ¿Tienen alguna pregunta, queridos amigos? no, profe. ¿Nada? ¿Nada, amigos? Señores, señoritas. Listo, excelente. Octavo tema de clase, impugnación y segunda instancia. ¿Qué es la impugnación? La impugnación es el recurso que procede en contra de las sentencias de tutela. Impugnación es el recurso que procede en contra de las sentencias de tutela. Ese recurso es el que habilita, el que activa la segunda instancia en los procesos de tutela. Es un recurso para controvertir la sentencia de tutela mediante el cual se activa la segunda instancia de los procesos de tutela. ¿Cuándo se puede interponer la impugnación? La impugnación se puede interponer dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela. ¿Quiénes pueden interponer la impugnación? ¿Quiénes pueden impugnar una sentencia de tutela? Las partes en el proceso de tutela, el Ministerio Público o los terceros con interés legítimo. ¿Quiénes son los terceros con interés legítimo? Son los terceros en relación con quienes las órdenes de la sentencia de tutela tengan alguna incidencia. La impugnación permite revisar, permite que el juez de segunda instancia examine en su integridad el proceso de tutela. Esa impugnación, esto para los abogados, se concede en el efecto devolutivo. ¿Qué significa eso? Significa que a pesar de que se impugne un fallo de tutela, la sentencia de tutela surte efectos. Por último, también para los abogados, en la impugnación no opera la reformatio imperius. En otras palabras, el juez de segunda instancia puede examinar de manera integral la sentencia de primera instancia. Puede examinar de manera integral la sentencia de primera instancia. Independientemente de las razones o de la justificación de la impugnación. ¿Tienen alguna pregunta, queridos amigos? Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Muchas gracias. Esos terceros intervinientes de los que usted hablaba que tendrían pues como la facultad allí para que tengan como esa legitimidad de pues, poder impugnar, ellos desde el comienzo tuvieron que haber sido vinculados a la acción, al proceso. No necesariamente. Puede que una sentencia de tutela dé una orden en relación con un tercero, ¿cierto? Que no fue vinculado al proceso y que por tanto ese tercero, en la medida en que es destinatario de una de esas órdenes, pueda interponer la impugnación en contra de esa sentencia. ¿Listo, Cecilio? ¿Cecilio? Preguntó fue Mauricio, profe. Muchas gracias. Discúlpeme, Mauricio, qué pena que no me... Aquí Tranquilo, profe. ¿Vale? Ahora bien, Mauricio, su pregunta es una pregunta muy interesante, porque si yo como juez puedo precaver que mi decisión va a surtir efectos frente a un tercero,
puedo precaver que mi decisión va a surtir efectos frente a un tercero, pues lo que yo hago es vincularlo al proceso para que ese tercero pueda ejercer su derecho de defensa ex ante, esto es antes de la decisión judicial que no ex post. Sin embargo, eso no es óbice para que el juez de tutela pueda dictar una orden que pueda incidir en los derechos de un tercero. ¿Estamos de acuerdo, amigos? Amigos. Sí, señor. Sí, sí, profe. Excelente. Excelente. Noveno y último tema de esta clase. Incidente de desacato y trámite de cumplimiento. Incidente de desacato y trámite de cumplimiento. Los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991 prevén que tras un fallo de tutela que ampara, ese es el requisito básico, un fallo de tutela que ampara, tras un fallo de tutela que ampara, es posible adelantar los trámites de cumplimiento o el incidente de desacato. Estos trámites tienen que adelantarse con respeto al debido proceso. ¿Qué significa eso? Que los autos de apertura de esos trámites tienen que ser notificados de manera personal. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias de los trámites de cumplimiento y del incidente de desacato? Similitudes son 4. Si quieren, quien está manejando las diapositivas puede poner el cuadrito. Exactamente. Ese sí les puede ayudar a ustedes. Similitudes son 4. Ambos trámites, tanto el trámite de cumplimiento como el incidente de desacato, se originan en un fallo de tutela que ordenan parar. Segundo, ambos trámites pueden ser adelantados de manera paralela. Tercero, ambos trámites pueden ser abiertos de oficio o a petición de parte. Cuarto, ambos trámites buscan asegurar el cumplimiento efectivo de la decisión. Esos son los 4 aspectos en común entre el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre trámite de cumplimiento y incidente de desacato? Las diferencias son 2. Primero, mientras que el trámite de cumplimiento únicamente persigue el cumplimiento efectivo de la decisión, el incidente de desacato, además del cumplimiento de la decisión, persigue la imposición de una sanción. O sea, el incidente de desacato, además de buscar el cumplimiento de la decisión, busca sancionar al demandado, al condenado. Segundo, por tanto, el trámite de cumplimiento únicamente verifica si se cumplió o no se cumplió la orden, mientras que en el incidente de desacato se verifica la responsabilidad subjetiva. En otras palabras, si quien debía cumplir la orden actuó de manera diligente o actuó de manera negligente. Solo habrá lugar a la sanción si se demuestra incumplimiento más negligencia. Muy bien. ¿Cómo termina un incidente de desacato? Concentrémonos en el incidente de desacato, que digámoslo es como el trámite estelar después del fallo. El incidente de desacato termina con 2 tipos de decisiones. Una decisión no sancionatoria, caso en el cual ese incidente se archiva, no es susceptible de ningún recurso y se archiva. O puede concluir con una decisión sancionatoria, caso en el cual esa decisión que impone una sanción es revisada por el superior jerárquico antes de hacerse efectivo. En otras palabras, para los abogados, en relación con esa decisión, se surte el grado jurisdiccional de consulta. Esto es revisada de manera automática por el superior jerárquico. La sanción únicamente se impone y se lleva a cabo una vez el superior jerárquico confirma la decisión sancionatoria.
¿Tienen alguna pregunta, queridos amigos? Amigos, ¿tienen alguna? No, profe. Por mi parte, no. Muy bien. Profe, es solo una pregunta, pero de puro desconocimiento. Adelante. Frente a esos desacatos, cuando se dan decisiones sancionatorias, por ejemplo, en el caso del director de la Unidad para las Víctimas, que entiendo tiene múltiples incidentes de desacatos, ¿cómo terminan ellos librándose de las sanciones como los días de cárcel, por ejemplo? Claro. Normalmente lo que ocurre con esos funcionarios es que demuestran que su incumplimiento no fue por negligencia. Ah, ok. O sea, demuestran que incumplió, sí, pero no de manera negligente. En otras palabras, oiga, Diego es director de una EPS y lo condenan a entregarle un tratamiento a Jenny. Diego no le ha entregado el tratamiento, es cierto, pero Diego ha adelantado todas las gestiones para que le entreguen el tratamiento. El problema es que no se ha podido importar por, qué sé yo, por un trámite de aduana. En ese caso, pese a que incumplí, no me pueden imponer sanción. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Listo, muy bien. Por último, tanto en el incidente de desacato como en el trámite de cumplimiento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que es posible modificar las órdenes que el juez dictó en el fallo de tutela. Esto no significa que el juez en el incidente de desacato o en el trámite de cumplimiento pueda cambiar el sentido de la decisión. No puede cambiar su decisión. Lo que puede hacer es modificar las órdenes que dictó. Y puede modificar las órdenes que dictó fundamentalmente en tres hipótesis. Primero, cuando la orden que dictó no sirvió. Fue una orden que no sirvió para proteger el derecho fundamental. O cuando la orden que dictó es una orden que no se puede cumplir, es de imposible cumplimiento. Por ejemplo, le dio una orden a una entidad pública de hacer algo que es incompatible con sus funciones. O tercero, cuando el cumplimiento de esa orden puede generar afectaciones graves al orden público. En esas tres hipótesis, en el marco del incidente de desacato, el juez de tutela puede modificar, puede variar las órdenes que dictó en el fallo de tutela. Y esto con el objetivo de conseguir una efectiva protección del derecho fundamental. ¿Tienen alguna pregunta, queridos amigos? Profesor, en este caso yo sí. Adelante, por supuesto. Digamos, en punto de esta tercera hipótesis que habla de que esta orden pudiera generar una grave afectación al orden público, pudiera también incluirse el tema de sostenibilidad fiscal. Es decir, si un juez de tutela da una orden que afecta la sostenibilidad del sistema de salud, por ejemplo. Por supuesto, señor, pero eso debería estar probado. O sea, no basta con decir, es que cumplir esta orden afecta a la sostenibilidad fiscal, sino acreditarlo. Oiga, si usted me obliga a cumplir esta orden, esto compromete la prestación del servicio público educativo para estratos unidos en Bogotá. Y estas son las pruebas. Entiendo. ¿Estás de acuerdo, amigo? Sí, profesor, listo. Alejandro. Señores, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, yo tengo dos preguntas. Adelante. Muchas gracias. La primera es saber si, por ejemplo, cuando en una orden el juez determina que el accionado tiene un término de 48 horas, esas 48 horas se cuentan de manera corrida, calendario, o la tesis que pues, nos han dicho muchos defensores públicos administrativistas es que se entiende que son hábiles y que en realidad vienen a ser 6 días. Y la segunda pregunta, pues tengo entendido que el término que tiene el superior jerárquico para resolver un incidente, una impugnación, perdón, es de 20 días,
pero Sí. pues llama la atención que cuando esos 20 días pues corren por cuenta de alguna de las altas cortes, he visto yo que ocurre mucho con el Consejo de Estado, ellos exceden abiertamente ese término y pues frente a esa situación y pues porque el hecho de que no se respete ese término que está en el 2591 pues equivaldría a que se está haciendo como nugatorio el real acceso a la justicia pues de la persona que está a la expectativa de esa decisión. Entonces cuando eso ocurre, ¿qué mecanismo se tiene previsto en la ley o en la jurisprudencia como para que se respete el término de los 20 días? Gracias. Excelente. Muy bien, su pregunta es una pregunta muy interesante. No existe, en relación con sus preguntas, en relación con la primera pregunta, no existe jurisprudencia constitucional en relación con si los 48 horas son reloj o son hábiles, ¿cierto? Pareciere que en principio son órdenes, son horas hábiles. Y son horas hábiles porque lo otro es irrazonable, ¿cierto? Y lo otro es irrazonable en la medida en que pues nadie trabaja 48 horas seguidas. Ninguna entidad desempeña sus funciones en 48 horas reloj. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Eso en relación con su primera pregunta. En relación con su segunda pregunta, es cierto. Las altas cortes demoran más de 20 días y en particular el Consejo de Estado demora más de 20 días para resolver las impugnaciones de las sentencias de tutela. ¿Qué prevé el artículo 86 de la Constitución o el decreto 2591 de 1991 frente a la inobservancia de los términos de tutela? Nada. Ahora bien, al margen de eso, procede, como en todo proceso judicial, la vigilancia judicial por parte de la Procuraduría General o la solicitud de investigación al Consejo Superior de la Judicatura. Digamos, son los remedios generales de los procesos judiciales frente a las hipótesis de mora judicial. ¿Listo? ¿Listo, amigo? Sí, doctor, mil gracias. Muy amable. Excelente. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? Por mi parte, no. Excelente. Señores y señoras y señoritas, con eso nosotros damos terminado el curso de acción de tutela. Les agradezco inmensamente su atención, les agradezco inmensamente su compromiso y espero que este curso hubiera contribuido a su formación en sistemas domésticos de protección de derechos humanos. A ustedes por todo. Melba, adelante. Profesor, también muchas gracias porque fue pues las clases muy interesantes, aprendí montones. Eh, Me gustan más presenciales, uno le saca mucho más provecho, la virtualidad tiene sus debilidades, Sí. pero de verdad que le agradezco mucho. Y dos, lo único que me preocupa un poco, profe, es que, bueno, usted nos dio para elegir dos opciones y elegimos la más técnica, que fue la primera opción de la mirada muy técnica de la tutela, y obviamente, a pesar de que aprendimos mucho y seguiremos repasando con la presentación y profundizando, para los que no somos abogados, me preocupa un poco que pueda en el examen haber unas preguntas muy jurídicas, técnicas muy jurídicas, a la cual quienes no somos abogados nos cuesta mucho trabajo llegar. Eso es como la Excelente. parte que me preocupa. Muchas gracias por su intervención. Vamos a hacer lo siguiente. Había cuenta de dos cosas. Uno, de que este curso tuvo una alta participación y dos, de que este curso tiene una alta composición de no abogados. Vamos a evaluar este curso con un taller. Un taller que van a ser 3 personas en las cuales al menos uno debe ser abogado. Sí, ¿Listo, Melba? súper claro, profe, muchas gracias. Genial, de verdad que sí, gracias. Las indicaciones del taller las voy a hacer llegar el día de mañana para que ustedes se organicen en grupos de 3 personas y desarrollen el taller. ¿Vale, Melba? Sí, señor, muchas gracias. Soy la misma Lucía. Tan bella, Lucía. Me encanta saber me encanta saber que incluso participaste hoy. Ay, claro que sí. Jenny, adelante. No, profe, mi participación iba en el mismo sentido que Lucía, agradecerle porque el nivel de claridad
que usted tiene para llegar como a conceptos tan profundos. Creo que pocos profes lo tienen y de verdad ha sido muy enriquecedor Ay, perdón, se me cayó el micrófono. Ha sido muy enriquecedora la clase. Y tenía la misma propuesta que de Lucía, que ojalá las preguntas fueran un poco más prácticas, porque pues los que no somos abogados sí siente uno como que me voy a rajar si me preguntan cosas muy específicas, pero el taller me parece súper chévere para poder aplicar lo que hemos aprendido. Gracias, profe. Va a ser un caso en el cual ustedes tienen que aplicar esto que hemos aprendido. Miren, yo, créanme, soy quien les agradece a ustedes por la oportunidad de conocerlos, por la oportunidad de interactuar con ustedes, por la oportunidad de discutir, de llevarles la contraria, de que me lleven la contraria. Aprendí mucho en las discusiones con ustedes. Me parece que son unos profesionales formidables y espero que este sea el bonito comienzo de una relación académica y profesional entre ustedes y quien les habla. Gerson, adelante. No. Ya, déjenme, yo mañana les mando las indicaciones, Gerson, si están de acuerdo. ¿Vale? Porque Listo, profe. la verdad, ni siquiera he diseñado el taller como para decirles a ustedes lo tienen que hacer en 10 días. Déjenme lo diseño y les prometo que les voy a dar un lapso razonable para que lo hagan. ¿Listo? Mínimo va a ser un mes, mínimo va a ser para la siguiente visita. ¿Vale? Gracias a ti. ¿Alguna pregunta, amigos? Ninguna. No, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche y éxitos en su programa académico. Felicidades. Gracias, profe, lo mismo, un abrazo. Profe, muchas gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias.